Breaking news. Are you being outsmarted by a rat? Don't feel too bad, because they are smart. Rats aren't only smart, they're also kind to each other. Rats can learn and adapt about 10 times quicker than us as humans. Rats have been known to share food with other rats and have even been known to figure out how to open another rat's cage to set them free. Bienvenidos y bienvenidas a Literratas, un podcast on el periodisme també és literatura. Yo soy Verónica Torfa-Pisati y conmigo, como siempre, está Mariona Jerez. Hola, Mariona. Hola, bon dia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues bé, aquí. Vestida una mica estranya perquè a la nostra sala de podcast fa un fred que pela. Un fred increïble, o sea, yo voy en manga corta, però és perquè... Sí, perquè ets italiana. Exacto. Ets de Milán. és veritat. Però jo no, i la veritat és que... Bueno, porto la meva jaqueta de l'equip de dansa del lleó. Però és genial, o sigui, la veu muy bien, és brillante. Sí, tu la veus i la veu tothom a 3 quilòmetres de distància, que és la gràcia. A mí hace efecto cafeína, o sea, yo hoy no he tomado café, pero miro a Mariona y me despierto con esta chaqueta, así que yo creo que logré el objetivo. Per qui ens estigui escoltant, que sapigueu que és una jaqueta rosa... Fosforito. Sí, rosa fosforito, amb groc fosforito, línies negres, línies blanques i, bueno, i que fica les sigles, els caràcters del nostre equip de dansa del lleó, que si algú vol buscar estem a Instagram com a Baile de León o Baile de León Barcelona, alguna cosa així. Y lo hacen muy bien. S'intenta. Sí, a mí me parece que lo hacen bien. Fem bodes, fem restaurants, fem graduacions, fem l'any nou xinès, fem moltes coses. No es una publicidad. No estem esponsoritzats. No estamos sponsorizadas. Pero también te tengo que preguntar si estás leyendo algo. Pues avui m'acabo d'acabar un llibre. Vale. Encara ho estic assumint. O sea, un señor libro, entonces. Sí, no, un llibre que he gaudit molt i del que parlaré durant aquest estiu. Ah, muy Así bien. que... Entonces no nos vas a revelar el título No. ahora, me lo imaginava. Ja ho descobrireu. I el que sí que també m'estic llegint a la vegada El príncipe cruel, el llibre que vam sortejar. I què tal? I, a veure, honestament, està bé. O sigui, és el tipus de literatura romàntasi, que el que crida l'atenció és els personatges potser estan construïts més interessants. Això sí, no... Això està bien, o sí, sea, però... que la constructura del personaje esté bien. Però no en suporto cap, O sigui, són tots... O sea, está bien escrito, pero son tots molestos. horribles. Són tots horribles, d'una manera o una altra. Però dins del que cap la protagonista no és una pàmfila. ¿Pánfila? Una persona com molt empanada, molt... vale. Que es deixa enganyar, molt naïf. Ah, bueno, eso está bien. Sí, llavors la protagonista té més caràcter. De carácter. Bueno, que la protagonista tenga carácter me parece un Sí, buen però tampoc em punto. cau bé, I también em qüestiono molt les seves decisions. También yo tengo que decirte una cosa. En general, yo no creo que las protagonistas y suelen caer bien. ¿No te cuesta que pase esto en general en la lectura? Porque me ha pasado en sagas juveniles, el prota normalmente no es el que me cae mejor. A mi depèn, o sigui, hi ha personatges general, i personatges. O sigui, O sí que és veritat que penso una Katniss Everdeen, no és que et caigui especialment si llegeixes els llibres. Es que a mí no te voy a decir No que te no me desagrada. desagrada, pero tampoco voy a decir, ay... Però al final, quan són llibres escrits en primera persona, també jo crec que fa una part de dir... Clar, tu estàs dins del personatge, llavors veus el personatge com el personatge es veu a si mateix i una persona a si mateixa no sempre es veu en una bona llum. Eso también es verdad. Pero yo a veces pienso, yo personalmente en Cazador de Sombras, a mí Clary, perdón, o sea, no me desagrada tampoco. Pero se me hace pesado, es como que a veces siento que son too much. És que també una cosa, aquestes sagues tenen protagonistes que tenen una característica molt peculiar, són adolescents. I al ser adolescents és molt difícil que estant en les turbulacions d'un adolescent suportis el personatge. Puede ser. Són èpoques molt inestables. Pero ahí, en cierta medida, me parecen más realistas, ¿sabes? También te digo, porque si está bien escrito, o sea, evidentemente no puede hacerlo todo bien. Lo que yo a veces creo que le das como too much de algo y eso, pero nos estamos desviando aquí. No, sí, però que és veritat, vull dir... A mi, jo és un tema que penso de veritat, que he tingut llibres on els personatges principals m'han caigut millor i pitjor. I per exemple, el Castillo Ambulante, que vaig parlar l'altre dia, a mi Sophie em cau genial, o sigui, em sembla la rehòstia, perquè és un personatge que, a més, veus el seu viatge, veus la seva evolució, veus el seu caràcter, i clar, però és que està escrit en tercera persona.
Claro, esto te crea distancia, en cierta medida, para verla de otra forma, Sí. creo yo. Sí. I no, sí, igualment, tu entens que el personatge a si mateix té una visió negativa de si mateix, però tu no comparteixes aquesta visió perquè tu l'estàs veient des de fora. Claro, que es diferente, claro, te llega la percepción distinta. Sí. Però bueno, El Príncipe Cruel he passat ja la meitat del llibre. S'ha de dir que, bueno, que és interessant, perquè vull dir, jo no he llegit molt del gènere, llavors no m'espero gaire cosa. I quan passa alguna mínimament sorprenent, pues és com, uf. Però sí que estic descobrint que el romàntasi de lo que té molt és de batalles y gent morint-se. Això. Pero batalla mola, o sea, a mí personalmente, que soy fan del fantasy, Sí, ya si más estan ben tradicional. escrites, Hombre, mola. sí, obviamente. Però més que una batalla, no és tant una batalla, sinó ala, ara ens carreguem aquest personatge. Ay, Això pobrete, tío. és molt... Seguro que sería un personaje que me mola. Mis personajes favoritos no té siempre per què. mueren. Solen ser personatges que potser només te l'he mencionat una vegada Ah, i vale. te'l mato, saps? En plan, ¿Te imaginas? Yo me acuerdo personaje de One Piece que no voy a mencionar, pero no es Ace. no, ja... Pero es otro personaje que sale más adelante. En el momento que yo recuerdo hablando con un amigo mío, estaba hablando con el Aniol y le digo, ay, este personaje o tiene algo, ¿sabes? Típicos personajes que aparecen como en varias Sí. islas que ellos están. Vale, no diré nada más. Él se empezó a reír en mi cara y ya está. Y ya sabemos todos cómo se acaba. Entonces, podría pasarme esto con un libro también. No, jo llegint no, per dir. Veient la pel·lícula de Big Hero 6, Ok. Ah, oh, no. sí, jo estava veient-la per primer cop i estava en plan, ui, aquest personatge em cau molt bé. Ai, Morirà, oi? no. I És que la- va procedir a la següent escena a Es que palmar-la. este es el mood de la misma vida, pero tantas veces me ha pasado viendo pelis, en libros, que Ya. mi hermana una vez empezamos a ver una peli todos juntos en familia, yo ya la había visto, se volteó a mirarme y me dice, Verónica, ¿es tu favorito? Porque me gusta y que me gustaría saber si muero o no. Y yo, No, no, Virginia, sí, qué sí. crueldad, ¿sabes? No, però és que també jo he de dir, en el meu cas hi havia una equació molt clara. Disney. Ya. Disney ha de matar a les figures familiars, sí. paternals, ¿vale? Els Què pares, passa? al principi de la pel·li els pares ja no estaven, només quedava aquest. I dic, Es que... la vas a palmar tú o el otro, así que... Ay, pues, apa. tenías pocas prioridades, ¿eh? Sí, 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 sí. Pel·li molt bona, Big Hero 6. Es buenísimo. Basada en còmics, per cert. Qué guapa es esta peli, qué buena banda. Ah, la música también me gusta. La música és boníssima. muy buena. I jo tenia el CD. Sí? Si És me'l que és ficava molt per bona. estudiar. Y motiva. El CD, tio, que velles som. Somos un poco somos vintage. Y yo me digo que soy nascudes al vintage. segle passat. Ay, qué ilusión, ¿no? Bueno, Pero avui de què bueno. ens parles? Hoy os voy a traer un tema que creo que todavía no hemos tocado en verdad en el podcast, así que voy a hablar del humor. Vale. Ok. Y concretamente voy a traer a un autor que es gallego y aún más se considera abiertamente el padre del nacionalismo gallego, que viene a ser Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Ole. Bien. Él fue un autor muy polifacético, es decir, que él ha escrito narrativa, obras de teatro, tiene una parte de dibujo muy fuerte, hizo pinturas y caricaturas. Las caricaturas para él son muy importantes, de hecho incluso en el librito que traigo hoy, que por cierto es muy pequeño, es Un ojo de vidrio, con el título completo que vendría a ser Memorias de un esqueleto. De hecho hay esqueletos dibujados. Pues sí. En la Confirmo, portada. confirmo. Es muy pequeño porque de hecho en esta edición hay una conferencia que él da... En pequeño te refereixes a Kurt. Hombre, es... Sí, no? Aquí empieza. A Coi. Aquí. O sea que muy curto. Muy, Sí, es- muy es- curto. es tipo Como lectura los test de obligatoria. Rodalías cuando está lleno el andén y dices tren Kurt y hay miles de personas, pues esto. Este tipo de Kurt. Y además estudió para ser médico. Ah, Y tiene también tuvo un rol político, es un gran reivindicador de la lengua de su tierra, de Galicia, y esto se ve. Y os digo, estudió para ser médico y yo antes de leerme nada de Castelao había una frase muy famosa suya porque su padre fue médico. Entonces él estudió, se graduó en medicina. pero ¿llegó a ser médico? Es que la frase es, estudié medicina por amor a mi padre, no ejerzo por amor a la humanidad. Sí, vale. O sea, para dejarlo bastante... Una persona amb sentit de l'humor. Dicho esto, antes de entrar en la obra, de la que haré el mínimo spoiler posible, porque ya hemos visto que es muy corta, vamos un poco a ubicarnos en qué es el humorismo para Castelao. La primera pregunta que para mí deberíamos hacernos es, ¿qué es aquello que en general nos hace reír?
que es muy amplio. Que es muy amplio el abanico. Sí, perquè també depèn de la persona. Es que, claro, hay muchos matices y lo único que realmente podemos decir es que el humor sí que es algo extremadamente vinculado al ser humano. Tú no te lo puedes imaginar fuera del ámbito antropológico. Pero vamos a dividir dos categorías de humor, para luego meternos en la de Castelao. Vamos a ver el humor positivo, que vendría a ser aquel tipo de humor que te hace sobrellevar el peso, vamos a decir, de la vida en general. Como tú estás mal y te ríes y esto tiene como un efecto terapéutico. Entonces, en ese sentido, te ayuda a llevar mejor tus dificultades. Vale, o sigui, un humor així com per sobreviure. Exacto, como arma de defensa, que en verdad sí, yo creo que al igual a todos en algún momento de la vida hemos pasado situaciones, vamos a decir, no muy favorables, pero como que nos hemos echado una risa. Y la risa por el hecho de, bueno, voy a tirar endavant, ¿sabes? Sí, de quan la vida et dona per tots els costats i tu dius, bueno... Me voy a reír, me voy a echar una risa. Porque si la vida te da limones... Yo, pues, los uso y me río. Tíraselos al del lado. También, y te ríes mientras lo haces. Risa terapéutica. Luego... bueno, risa no lo sé, después... No. No recomendamos ese No tipo de recomendamos. acción. Y luego podríamos tener el tipo de risa que sería negativa. Esta vendría a ser la burla, el sarcasmo. Y esta tiene, aparte de ser despectiva en sí como acción, tiene un problema de distanciamiento. Si yo hago una burla, yo genero distancia entre lo que realmente está aconteciendo. El igual es algo grave. Y yo lo único que hago es reírme de una situación cuando detrás puede haber un sufrimiento, un problema, tanto social como de cualquier otro tipo. Y este ya tendría un tipo de humor que no hace gracia, vamos a decirlo así. Vale. Y, claro, ¿qué hace Castelao? A ver, primer punto, para él el humor es algo serio, que parece una paradoja, pero no lo es. Es decir, nosotros cuando hablamos en el día a día, cualquier discurso es ideológico. Y esto no es diferente para el humor. El humor también puede ser ideológico y político. Y su objetivo es llevar delante de nosotros un tipo de humor alternativo, porque para él el humorismo es una forma de entender y conocer mejor al mundo. Es una forma en la que podemos conocer mejor al mundo. Entonces, ¿cómo se define la práctica humorística de Castelao? Pues se define por mostrar lo contradictorio en todas sus formas, sus matices y diversos contextos y escenarios. Ahora, yo podría daros la parrafada aquí de la vida y no lo voy a hacer, porque nosotros sabemos que él fue dibujante y caricaturista. Entonces lo voy a hacer mediante una imagen propia del Castelao. ¿Vale? Es una lámina del álbum Nos, publicado entre 1916 y 1918. ¿Vale? Imaginaos la escena. Vale. Primero, abro paréntesis. Cuando hablamos de caricatura, él se refiere a un dibujo muy... No es algo grotesco, ¿eh? Es como líneas muy sencillas, claras. Para él es lo esencial. Y debajo normalmente él hacía un dibujo y una escrita, como cualquier cuadro. Sí, com ¿vale? els New Yorker, crec que Exacto. les tires de New Yorker. Literal. Vale, imaginaos la escena. Un portal, dos hombres en el portal, se miran. Su rostro no es reconocible, está oscuro, en la sombra. Y debajo una escrita. Na cadea dan de comer, pero teníamos de hacer algún mal para iros a cadea. Es decir, en la cárcel dan de comer, pero deberíamos hacer algún mal para ir a la cárcel. Entonces aquí, con esta imagen, hay como una paradoja. Porque el humor de Castelao no es jajaja, me río. No. No, es que ya lo estamos viendo. La situación es absurda en sí, porque tenemos dos personas que son un ser en potencia, pero no se le ve el rostro, así que no son. Pero no son para el hambre. Es decir, ellos son invisibles en tantos que hambrientos. Vale. Y la paradoja, la gracia, que bueno, que es la gracia, pero no me estoy riendo yo aquí, es que ellos lo que dicen es, soy invisible delante del hambre, delante del que reparte comida. Pero si yo incumpliera la ley, en la cárcel, que es el lugar de privación por excelencia, yo sí que existiria com a ser humano perquè jo sí que tindria comida, perquè allí me darien de comer. O sigui, més que res, més que humor, sembla una paradoxa, no?, de dir com és que vivim en una societat on tractem millor la gent que hem considerat criminal que la gent que no ha comès un crim però no té la subsistència necessària per poder menjar. Totalmente. O sea, que para él esto es el tipo de humorismo de Castelao. Es como que él te muestra esta paradoja y de sí te muestra también el tipo de aproximación que tiene él con la crítica social, porque aquí él lo que está dejando en evidencia es el Estado, porque es como el Estado muestra interés en rectificar el ser del convicto, pero
se muestra completamente indiferente delante de los hambrientos, que encima no han cometido, o sea, de por sí no han hecho nada. Son inocentes, si queremos decir. Porque el punto de partida de Castelao como humorista es que detrás de la risa que nos puede generar una escena, la paradoja esta, hay un gran sufrimiento. Y no es una casualidad porque de la obra que os traje hoy, que es, como repito, Memorias de un esqueleto o un ojo de vidrio, se abre con una cita de Mark Twain. Por cierto, aquí hay una caricatura de Castelao. No se verá en el vídeo, aunque la estoy enseñando, pero... És un senyor... Con gafas. Sí, en plan, una pose una mica com Michael Jackson adjacent. Es verdad, pues Está sí, com hola Castelao. inclinat. Él lo abre con esta cita de Mark Twain. Bajo el humorismo siempre hay un gran dolor. Por eso, en el cielo no hay humoristas. Bueno, pues tots els humoristes van a l'infern. Vamos Tu todos no al infierno, chicos. Ves a saber-ho. A ver, lo que él aquí dice, no, tú como humorista tienes el deber, o sea, es una forma en la que tú puedes mostrar las contradicciones y los problemas sociales. Entonces, para él, claro, es un humor alternativo, porque no es ni el efecto terapéutico, ni mucho menos de la parte negativa esta, que me estoy riendo de algo, pero sin crítica social. Evidentemente, tú te lees el libro y no te descojonas, vamos a decir. Yo no me estaba exactamente riendo a carcajadas todo el rato. Sí que te ríes a veces, como sonríes. Pero es siempre porque el punto básico para Castelao es que yo te muestro la escena, hay una paradoja. Y aunque te pueda generar una risa ligera, yo te obligo a distanciarte un poco de la escena, pero para observarla, comprenderla y juzgar la realidad que te está mostrando. Esto sería el objetivo de él. O sigui, bàsicament, ella et diu ¿te hace gracia? Pues no debería. ¿Te hace gracia? Pues vamos a ver qué hay todo esto. Y en todo caso es que no te puede hacer gracia del todo, es como te va. Ja, Gracia a la gente que no tiene de comer. És una mica xafaguitarres, no? Aquest senyor, vull dir, en lloc de fer-te riure, el que et fa és fer-te sentir malament de que has rigut. Bàsicament, o sigui... Tampoco es el objetivo, es como que él quiere generar una reflexión. Es como que conectas con la escena porque a él lo que le gusta, de hecho, es lo sencillo, directo y Para él, la caricatura en ese sentido es top. Él lo compara a la literatura. Dice que es una forma comunicativa brutal y para él es una pasada. Sí, ell és com nosaltres, que considerem que tot és literatura, inclòs còmics, mangas, caricatures... Tot és literatura, venga, gent. Él considera que mientras haya conciencia de lo que haces, pues sí, evidentemente. Bueno, pues hi ha alguns llibres que no entren. No entra esto. No. Pero bueno, ¿de qué va este libro súper pequeño que traje hoy? Yo lo traigo porque para mí es una buenísima forma de entender y de ver el universo de Castelao. O sea, además yo en esta edición os digo, hay una charla suya en la que explica lo que es la caricatura, donde alaba Galicia, y se nota incluso aquí, como él defiende la lengua y tal. Pero vamos un momento con la trama. La trama es que él empieza siendo Castelao, de hecho, porque empieza con una nota al lector. Y es él que dice que tiene un amigo que es un enterrador de la ciudad. Oh, es un amigo, los amigos tienen trabajo. No, vull dir, no és el primer llibre que comença amb l'enterrador. De fet, La ladrona de libros també comença amb la nena robant el manual de l'enterrador quan enterren el seu germà mort. Madre mía. Així comença el llibre. Molt recomanable, però una mica depriment. Hombre, claro, a ver, también te digo la temática... Bueno, no, dins del que cap, o sigui, per ser un llibre sobre... Pues això, la resistència durant la Segona Guerra Mundial dins de l'Alemanya nazi, no és tan... O sigui, és dur, però sí. No és dur de llegir, sinó és dur de que és una vida normal, d'una nena normal. En el contexto, lo duro es donde ella sí está... Lo dur és adonar-te de que aquesta nena, pel context que està vivint, hi ha coses que no les viurà igual que hauria de viure una nena. Que cualquier otro niño. Es que en verdad yo cuando pienso estas cosas, tío, en general del mundo, incluso hoy, pues mira, no puedo dormir muy bien la noche, pero bueno. Bueno, ya. Vale. No, pero ahora vamos con el humor, que es el humor de Castelao. Bueno, la novela, ¿cómo empieza? Pues nos dice que tiene un amigo que es enterrador y que un día este amigo le dice, mira, que se encarga incluso de quitarle la ropa o las cosas, o sea, él se encarga todo el proceso que se ha encontrado en un ataúd un esqueleto que tiene un ojo de vidrio. Y que, además del ojo, se ha encontrado que tenía unas hojas y un lápiz. Oh. Y estas son las memorias del esqueleto. Por eso, en la edición que tengo yo pone solo un ojo de vidrio, pero el título completo es Un ojo de vidrio, memorias de un esqueleto. Vale.
Ahora, para entender un poco cómo es Castelao, sí que os voy a leer la introducción, Vale. Del libro. Que es, o sigui, és la Es la part... nota al lector. Vale. Dice, cierto día me miró una vaca. ¿Qué opinará de mí? Pensé yo. Y en aquel momento la vaca bajó la cabeza y siguió comiendo hierba. Ahora ya sé que la vaca solamente dijo, bueno, total, un hombre con anteojos. Y a lo mejor yo no soy más que lo que opinó la vaca. Mira, por dónde alegría de pensar que cuando mi calavera esté al descubierto, ya no podrá juzgarme ninguna vaca. La muerte no me riza y el mal que le deseo a mi enemigo es que viva hasta sobrevivirse. Molt d'acord, aquest punt final. Es muy buena, es que esto es un libro que leí hace mucho y lo tengo subrayado. Jo segueixo sense entendre com ens has presentat això com a humor. Porque él es un humorista, Sí, sí, bueno, es però, un tipo específico de humor. però és com els humoristes que són autodenigrants, que vas a veure els seus shows i dius vols que et paguem el terapeuta, el psiquiatre o algú? Pues és una mica això, ¿no? Que dius, me miró una vaca, ay, ja, 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 ja. Me miró una vaca y me di cuenta de que mis peores enemigos no les deseo la muerte, sino que vivan y vivan mal. Pero es como, es ese tipo de, es entre lo absurdo y lo irónico y luego, vale, tengo que reflexionar sobre, es que te obliga a reflexionar en verdad y no solo a reírte, lo cual es muy bueno, yo creo. Evidentemente tienes que, cuando te lo presentan como humor, y yo por eso antes he hecho toda la premisa, porque si yo te digo, mira qué gracioso es, y empiezo a leerte, mira, No és graciós. Verónica, no me estoy riendo, És un humor d'aquests de dir... Com depriment. És un humor depriment. És un humor de dir... Reírse para no llorar. Es como ahí está gracia, pero es que no es gracia, porque lo que te dice él, hay la sonrisa y luego detrás hay el sufrimiento, la injusticia social, hay todo. És una mica com quan Donald Trump fa alguna estúpid i dius, és increïble que algú estigui fent això, o sigui, em ric perquè és que és impensable que s'estigui convertint la Casa Blanca en un saló de balls. Madre de mi vida santísima. ¿Sabes? En plan, m'he de riure perquè és que és absurd. A saber qué habría escrito sobre Trump, seguro que habría estado, ¿sabes? No sé. A ver. Jo crec que per primera vegada hauria sigut allò de... A mi peor enemigo no le deseo la muerte, le deseo que viva y que sobreviva, menos a Trama. Ese sí que tal vez... Es que ahora... que se relaje un poco, ¿sabes? Ay, que por cierto, creo que no lo ubiqué Castelao en espacio-tiempo, porque él nació en el 1886. No ho has fet, no. Claro. Y murió en 1950 en Buenos Aires por todo, evidentemente, no sé què hi havia aquí al 1950. por todo el tema de la Guerra Civil Española. ¿No? Paquito. Porque, claro, dije que publicó esto. El libro es de 1922. Pero, claro, ahora me he dado cuenta, creo que no lo ubiqué en el espacio-tiempo. No. Ubiqué el dibujo, esto Sí. sí. Pero bueno, entonces, ¿de qué trata la obra? Pues él tiene esta conversación con el entrenador que le dice, mira, me he encontrado este esqueleto que tiene un ojo de vidrio, tiene unos papeles, un lápiz en el ataúd y pone memorias de un esqueleto. Y así luego empieza la obra en sí, que es el esqueleto que te cuenta su vida y lo que le ha pasado después de la muerte. Porque básicamente es una persona que en vida se queda ciego de un ojo, le pone un ojo de vidrio y me dice, esto no me sirvió absolutamente de nada en la vida. Pero cuando llega al reino de los muertos, donde están los esqueletos, él puede ver. Es el único esqueleto que puede ver. Entonces él empieza una serie de interacciones, son como relatitos muy breves, porque son interacciones del esqueleto con otros esqueletos, que le cuentan cómo ha muerto, qué ha pasado, él investiga, y entonces a través de él, de este toque de, vamos a decir, de magia, porque evidentemente él crítica social, las condiciones de las personas, las situaciones que se generan, todo esto igualmente reivindicando, como ya he dicho, Galicia y la lengua gallega, porque hay unas escenas que a mí me pareció muy buena dentro de allí, que no voy a hacer tampoco spoiler, pero hay los esqueletos y te dice, vale, los esqueletos están limpios, no tienen ningún cacho de carne, te dice simplemente esto porque si no, no pueden salir del ataúd. Entonces le faltan partes de la boca para decir la G, la J española. Entonces él llega a un punto que él se pasea, porque claro, él puede ver y ver que hay como una junta, porque en italiano se llama así, ¿vale? Una junta de esqueletos que está hablando castellano, y está hablando castellano fatal. Porque no pueden usarla. ¿Ves cómo se está leyendo? Sí, ahí lo pone en una castellano. junta ja és una xunta. ¿Ah, sí? La Xunta de Valencia, la Xunta, no es lo de Galicia, en plan, el gobierno de Galicia no se llama la Xunta o algo así. Creo que sí. Creo. Bueno, sí. Y van, y estos esqueletos, claro, hablan castellano, pero es lo que te digo, no pueden pronunciar bien la J, que es básica. Y entonces está súper indignado y dice, ¿qué demonio hacéis? ¿Que sois esqueletos gallegos?
La Xunta de Galicia, confirmo, Exacto. O Sí, sea, sí. esqueletos gallegos aquí en círculo hablando como si fueran listos y no hablan gallego. Y eso que es mucho más fácil hablar gallego de muerto porque no puedes decir las J del castellano, como algo así, ¿sabes? Ya se ha reído, se ha reído. No, pero el humor de Castelló. O sea, la J es la que, bueno, ok. Él te hace todo esto, pero claro, yo creo que lo que además es... Para él está como defendiendo la lengua, tío. Sois gallegos. Ni de muertos habláis la lengua de vuestros padres, incluso que estáis en una condición que castellano lo habláis mal. Sí, preferiu parlar el castellà malament que parlar el gallec. Y hay todo un discurso porque ellos dicen, no, porque la unidad es lo más importante. Y el esqueleto, del que no sabemos el nombre, por cierto, porque los nombres no se saben, dice, lo más importante es la armonía entre todos. Pum, esqueleto, calla la boca, dejamos el micro, se va, no, es broma, pero... entonces es por este rollo. Entonces él interactúa con varios tipos de personajes. Y realmente es que no quiero decir mucho más porque son pocas páginas. La obra sí que se cierra con otra nota al lector. Vale. Porque claro, ¿qué le pasa a Castelao? Después de haber entendido que no le importa la opinión de la vaca, pues vale. Va y compra un ojo de vidrio, un lápiz y una serie de hojas y va en el cementerio del pueblo, porque está en la ciudad esto que pasa. Porque también el tema que diferencia en cómo actúa la jurisdicción en la ciudad, cómo actúa en el pueblo. Esto se ve entre cómo habla el esqueleto con otros y con el propio Castelao. Y dice, va a la tumba de un amigo suyo y en el esqueleto le pone el ojo de vidrio, le deja un papel, una hoja y el boli dice, el lápiz dice, yo, amigo mío, te dejo todo esto y vamos a ver tú qué me cuentas de lo que ves tú. Sí, Se està riendo un poco la marioneta. És en plan, diu, bueno, si aquest esquelet ens ha comunicat, o sigui, li fa com la ouija però per escriptors, no? Es como, sí, exacto. Y le deja todos los papeles y además se fija en una cosa. Y dice, claro, los esqueletos del pueblo tenían la ropa. Cuando habla, los de la ciudad no. Y dice, bueno, quizá los enterradores del pueblo son más humanamente al final, que realza mucho el pueblo también, ¿eh? Sí. La gente, sí, la gente de la tierra, porque no sé ni cómo decirlo, que esto es lo más real y lo más humano y que allí está el punto de partida. Y eso ya te dice, mira, en la ciudad que van tanto de pijitos, le quitan hasta la ropa a los muertos. Sí. Y yo estoy aquí en el pueblo donde la gente tiene hambre, donde la gente no tiene cosas, pero yo he abierto la tumba de mi amigo y él tiene todo aquello con lo que murió. També et dic, jo no sé si obrir la tomba del teu amic A ver, era una bona idea. Perquè a mi em sona que o sigui, el senyor Castelao estava passant per alguna cosa, no ho estava gestionant bé, la mort del seu amic, i no sé, Y yo creo que él dice, bueno, sabemos qué le pasa a los esqueletos de la ciudad, ahora vamos a ver qué le pasa a los esqueletos del pueblo. Que además es como, bueno, estos, incluso en la muerte, claro, lo chocante es, no, hay un mundo de esqueletos y a mí no me parece que sea por la UPA, ¿eh? Eso tampoco... Home, jo crec que si després de morir-te, yupi no estàs. No, pero el concepto de vamos al paraíso, no. Mira, soy un esqueleto y me paseo por la noche y veo cómo ha muerto la gente. Es muy interesante la obra. Es que no quiero decir más porque es que voy a hacer spoiler, pero sí que una frase la quiero decir. Porque caen para todos. O sea, él tiene para muchos y entonces... O sigui, caen crítiques per tothom. Exacto. Sí, o sea, aquí no salva a ningú. Él critica lo que considera oportuno y creo que... Mira, para que entiendas lo que quiero decir. Estos días hay muchos entierros. No sé si habrá alguna epidemia, porque evolución no debe de haber con la cobardía que tienen los vivos. Toma. Y esto es aplicable hoy también. Es que, claro. Toma. Bueno. A ver, Sí, claro. sí. A ver, a mí lo que me gusta de él, que evidentemente, no, repito, no te lo puedes tomar a risa, porque no, lo que te muestra es algo grave que pasa y los problemas sociales y políticos y de gestión y la corrupción y todo, o sea, te muestra todas estas cosas. Pero yo creo que es claro, es conciso, es directo y por eso a mí me encanta, porque es como al final es un librito y claro, yo ahora no lo voy a hacer, pero yo aquí, bueno, vamos a criticar toda la sociedad que criticaba a Castelao y lo puedo hacer y esto es un librito, literalmente es que está escrito grande, o sea, es que son como, no voy a decir 60 páginas, pero podría ser perfectamente. Mira, 60. Quiero una nota al lector. Sí, sí, són 60 pàgines. Es como... Y yo creo que es una pasada. Yo creo que realmente se ve
la forma en la que entendía la literatura, en la que entendía el arte, porque lo que él entiende, por ejemplo, de caricatura, se ve en esta obra. El trazo limpio, sencillo, que muestre lo que es. Y esto es lo mismo, es limpio, directo y muestra lo que es. Y claro, todo el concepto de humor de Castellano no lo podemos entender como nosotros, evidentemente, porque para el humorismo es algo que nos hace entender la vida y nos hace reflexionar. I una mica sobreviure també, vull dir... Es como, yo leyendo el libro, y eso sí que lo digo, hay momentos que me he reído porque hay situaciones como absurdas que creo que con los esqueletos le da un recurso para que sean como graciosas, pero siempre en cada cuento hay una reflexión que te lleva, una pregunta que te haces. No sé si yo... A mi això em recorda una mica. He vist molt acudit sobre l'humor de la generació Z, no? Està enmig d'un terratrèmol i es fica a gravar un TikTok. O està plovent i aprofita, en lloc d'espantar-se, surt fora i fa un vídeo musical allà amb la música de High School Musical. Que és com un... Sí, són gent que està passant per situacions dures i que en lloc d'estar acovardada, petita, fa humor, fa coses absurdes. Perquè si estàs en una situació dolenta, fer coses absurdes és com una forma de passar-ho bé, o sigui, de passar-ho millor. ¿no? O sigui, igual que la gent... Mira... Eso es lo que decimos, que al final es terapéutico también. És que acabo de recordar, hi ha una parella que jo segueixo, de comedians, que jo segueixo a Instagram, que són un matrimoni de 2 homes, que un dels homes va agafar càncer. I tot el que van fer... O sigui, ara ja està... O sigui, ha acabat la teràpia de quimio fa poc i s'ha recuperat bé i tal, però durant tot el procés els hi va ser igual, es ficaven a fer humor per sobreviure-ho, no? I en plan... Sí, i me'n recordo un vídeo que era en plan... el xiste aquest, bueno, l'acudit aquest del knock-knock en anglès, no? Knock-knock, yeah. Knock-knock, who's there? Two more. Diu, two more who? Dice, two more months to live. I què li feia el marit? I diu, Jeremy, no. No. I've only got the hotel for 1 more week. I era boníssim, perquè era en plan... Era com ho portaven ells. Òbviament era una situació dura i òbviament estaven tenint o sigui, cuidant-se els uns als altres, però, mare meva, els acudits que anaven publicant així Es que es una hacer forma, humor. es que el humor tiene muchísimo potencial. Sí. Tiene muchísimo potencial y la verdad es que esto yo creo que el humor puede ser terapéutico y te ayuda en muchísimas situaciones. Yo creo que si lo piensas en nuestra vida ya día a día, es que sin humor muchas cosas no las sobreviven. Com està ara, sense humor no aguantas. Y yo creo que es una forma terapéutica, pero también justamente es una herramienta para... Es que creo que tiene muchísimo potencial y creo que es algo muy humano y lo bueno es que no es tan definible, que es lo que hemos dicho antes. Entonces yo creo que... No sé, por eso me gustaba traer un capítulo sobre el humor, aunque claro, es un sentido del humor muy particular. Sí. No sé si li diria un humor negre, no. Potser, no es negra, porque es que... Potser li podríem dir un humor rojo, ¿sabes? Un humor como, sí, humor social, ¿sabes? Sí. Y bueno, como siempre, vamos a acabar con una cita de nuestro filósofo contemporáneo, es decir, M. Rajoy. Que también es gallego. Correcto. Es que hoy es su momento, ¿sabes? Amigas y amigos, muy pocos son los que hoy no convienen con todos en que Galicia mejoró y mucho desde entonces. Un gran filòsof que es passava les normes de la gramàtica de la llengua espanyola. Licencia poética, ¿no? O volia. sea, licencia poética, eso le diríamos en la carrera. Enmig de la cita hi ha uns punts suspensius misteriosos, després perds el temps verbal, o sigui, és magnífic. Imagínate estar en un curso de literatura y que te diga, hoy vamos a analizar poemas, y te sale esta frase. Suspenso. Jo me recordo d'estar fent la selectivitat i que ens deien, si et fiquen una frase de Rajoy a la selectivitat, suspens. Suspens. O sigui, no es pot analitzar. Es inanalizable, es como... Sí. No, i a més, o sigui... És que, a veure, és literatura absurda. Es absurda. Es simbolismo, va. O sea, que se inventaban palabras para hacer rimas, ¿sabes? Sí. Pero bueno, con esta reflexión final nos despedimos de vosotros. Como siempre, os recordamos que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Instagram, Twitter,
Twitter no. Twitter me l'he De inventat. fet, Twitter ja no existeix, es diu X i no X, estem. Bueno, muy bien, Verónica. No estem a X, Fe no con cero café. no estem a les No mans estemos de... en esta plataforma. Exacte. Estamos Elon Musk. Sí que estamos en YouTube. Sí, estem en Meta, sí. Estemos, exacto, todo lo de Meta, como las gafas. No, que no, está ahí. no. Facebook no. Mira, hoy estoy fenomenal con el Instagram, YouTube, TikTok. Y había empezado bien. Sí, ens hem vengut a Meta i al govern xinès. No passa res. Para no hacer diferencias. Sí, i a Spotify. Obviamente estamos a Spotify como podcast, así que bueno. Publiquem els vídeos una setmana després dels podcasts. Correcto. Publiquem bimensualment, o sigui, 2 vegades al mes, una setmana sí, una setmana no. Así que la semana que viene veréis la chaqueta de morir. Sí, en el vídeo. Así, bueno, que muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Adéu. Adeu.